Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, eh, primero el tema hasta donde llegamos, es decir, funciones en tarea para el examen, ¿listo? El examen lo quiero hacer la semana que entra, ¿bien? Para eso me parece que hace falta de pronto practicar un poquito más lo que vimos la vez pasada, practicamos algo. Hubo gente que lo solucionó, por así decirlo, ellos. Es decir, utilizaron las librerías, bueno, el algoritmo que se encuentra en internet y lo implementaron. Hubo personas que el algoritmo que pusieron era, ¿cómo se dice? Como tres órdenes de abstracción más arriba. O sea, se nota algunas cosas, ¿no? Un poquito. Digamos, reducir tres sumatorias a una sola no es fácil, pero muchos como que lo hicieron y de la misma manera. Entonces, la idea es que lo practiquen un poco más, que lo entiendan realmente. Y para eso vamos a hacer hoy un trabajo, lo mismo, un trabajo extra clase, es decir, este también cubre hasta el sábado. ¿Listo? La idea es que lo entreguen el sábado. Bueno, esto es lo que le tienen que hacer. Primero es diseñar un módulo y el segundo es utilizar el módulo para calcular las cosas que están dentro del módulo. Es decir, importar el módulo y cargar las librerías que ahí diseñen ustedes y mostrar los resultados en pantalla. ¿Listo? El módulo como tal no muestra ningún resultado, o sea, ni un solo print, algo por el estilo. El módulo simplemente me permite a mí tener librerías que voy a utilizar para cálculo, pero no hace nada más. Bueno, lo primero que debe tener es una función, ojo, que reciba datos de posición inicial en dos dimensiones. El ángulo de lanzamiento, la magnitud de la velocidad inicial, el tiempo y aceleración, pero la aceleración debe ser una entrada opcional. Es decir, ya debe tener un valor predeterminado con la gravedad de la Tierra. ¿Listo? Si el usuario especifica otra aceleración, perfecto. Si no, funciona la aceleración de la Tierra. Bien, o sea que valor predeterminado en funciones. Mm, Debe regresar las componentes de la posición y la velocidad para cualquier tiempo dado. ¿Sí? Posición en dos dimensiones, velocidad dos dimensiones, etcétera. Si el usuario lo desea también, es decir, dentro de los argumentos de entrada de la función también hay un valor opcional, ¿de acuerdo? Si el usuario lo desea, devuelve el ángulo de la velocidad actual más todo lo anterior. Mejor dicho, aquí yo cuento que debe devolver cuatro cosas. Si devuelve el ángulo, devolvería cinco, pero solo si el usuario lo especifica dentro de las opciones de la función. Otro valor opcional que activa un retorno diferente. Ya no va a devolver cuatro cosas, ya devuelve cinco. Bueno, la segunda función es una función tipo booleana. ¿Sí? Solo va a regresar falso o verdadero y lo único que hace es comprobar si el movimiento alcanzó el suelo. Es decir, con la lógica va a recibir los códigos de posición, por ejemplo, es lo único que necesitaría y algunas otras cosas de pronto, eh, y me determina si ya llegó al suelo o no. Yo por ahí ya les había sugerido hace rato una condición para eso. Podría ser que el piso sea mayor, bueno, cuando sea menor que cero, la coordenada en y, entonces va a devolver cierto. ¿De acuerdo? La idea es que esta primera función se llame para las otras dos. Es decir, que las otras dos utilicen las cosas que le devuelva esta. No vale la pena implementar las mismas cosas dos o tres veces. Entonces, esta segunda función podría pedir básicamente lo que pide la primera porque la va a alimentar. Bueno, eso ya depende de cómo ustedes lo hagan. Si el usuario también lo desea, no regresa un booleano. Es decir, no me va a regresar cierto o falso, me regresa el tiempo de vuelo, el tiempo desde que comenzó mi iteración hasta que llegó al piso, es decir, el tiempo t, la posición horizontal y el ángulo con el que impacta el piso. ¿Listo? Bueno, ah, déjame mirar una cosa. Bueno, este ya está. La tercera es otra función booleana, pero esta va a comprobar si el movimiento se encuentra en la posición de altura máxima. ¿Listo? Si se me cumple la altura máxima, entonces no hay ningún problema. Hay un problema con la segunda función
de implementarlo de manera cuando un número sea muy cercano a cero. ¿Por qué? Porque la función de posición es una función cuadrática. Así que si la altura inicial es muy grande, o mi velocidad negativa cuando llegue a ese punto es también muy grande, es posible que a mí simplemente en pequeños intervalos de tiempo ya yo recorra bastante intervalos en distancia, ¿sí? Entonces, por eso se acostumbra a utilizar que simplemente la posición mientras sea mayor que cero, pues tenemos un movimiento válido. Para la velocidad final, en cambio, no pasa esto. Para la velocidad, perdón, en el punto más alto, ¿sí? Que es cuando la velocidad en y es igual a cero. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una ecuación lineal para la posición. Ya tenemos g por t más la velocidad inicial en y. ¿Listo? Quiere decir que esa ecuación no va a cambiar tan bruscamente como si lo hace en la ecuación de posición. Y tenemos una inversión de la velocidad. O sea, hay muchas oportunidades para pegarle básicamente a ese cero. Primero la velocidad va a ser positiva, eventualmente va a ser cero y luego va a ser negativa. Bien. ¿Cómo se comprueba esa velocidad? Comparando la condición lógica con un valor muy pequeño. Es decir, usted nunca va a encontrar cuando la velocidad en y sea cero, pero sí puede encontrar cuando la velocidad en y sea menor que un valor muy muy pequeño. ¿Listo? Entonces en ese caso usted dice, bueno, aquí casi que la velocidad en y es cero, ya encontré mi altura máxima. Ok, si el usuario lo desea, ya no va a entregar un booleano, sino que entrega el tiempo de su vida, es decir, el tiempo que ha transcurrido hasta ese momento y las coordenadas horizontales y verticales. ¿Listo? ¿En qué posición de X se encontraba la altura máxima y en qué posición de Y? Ok. Ahora, esto debe ser un módulo común y corriente, importa en librerías, define tres funciones y se acabó. No es más, no debe tener nada más. Luego, utilizando ese módulo, vamos a iterar la variable temporal. Ojo, yo no sé en qué momento va a terminar mi lanzamiento, cuánto tiempo se va a demorar esta cosa en el aire. Puede demorarse toda la vida, dependiendo de las condiciones iniciales. Así que yo les recomiendo que iteren este tiempo de una manera muy infinita, ¿de acuerdo? Para siempre. ¿Cuándo voy a terminar el tiempo? Eso es otra condición que tienen que poner. O sea, ¿de qué manera yo voy a hacer que el tiempo se detenga? ¿Listo? Casi que aquí arriba ya está una función que les puede servir para eso. Ok. eh, Bien, calcular utilizando condiciones lógicas el tiempo de subida, ya lo hablamos, la posición de la altura máxima y solo se debe encontrar una vez. Quiere decir que una vez la función booleana de la altura máxima me entregue un verdadero y se cumpla, no debe volver a entrar. Porque yo les aseguro que con cualquier epsilon que ustedes escojan va a encontrar muchas veces. Es decir, la velocidad va a ser muy pequeña muchas veces cuando es positiva, cuando es muy cercana a cero y cuando es negativa. Solo debe encontrarse una vez. Es decir, cuando la primera condición que cumpla, algo se debe activar dentro de su programa que no le permita volver a entrar. ¿Listo? Una condición tipo puerta. Ya la hemos mirado en anterioridad. Ok. El tiempo de vuelo y la posición máxima horizontal alcanzada al terminar el lanzamiento. ¿Listo? Aquí les digo, el cambio temporal debe ser unos cuantos órdenes de magnitud mayor que epsilon. Es decir, usted no puede llegar y... ¿Era mayor o menor? Bueno, sí, usted no puede llegar y definir un epsilon diminuto. Por ahí unos 2 o 3 órdenes de magnitud estaría perfecto. Tienen que probar. Si delta de t lo definen como 10 a la menos 1, este puede ser 10 a la menos 3, algo por el estilo. ¿Listo? Y el lanzamiento se debe realizar con la velocidad inicial en el segundo cuadrante, es decir, que era una velocidad inicial negativa en X, positiva en Y, que tenga un ángulo de lanzamiento diferente de cero, es decir, no lo van a lanzar ni horizontal ni tampoco vertical, algo interesante, y en una gravedad diferente a la de la Tierra. ¿Listo? Quiero que separen el código y el módulo con este comentario para saber aquí porque pues, solamente necesitan un campo. Entonces aquí viene el módulo y debajito viene el código ya implementado. El código como tal del módulo no debe imprimir nada, es el usuario el que decide qué hacer con los datos. ¿Listo? Las funciones solamente devuelven cosas numéricas. ¿Ok?
Entonces aquí está lo que debe recibir, podría llegar a faltar algo, creo que no, y lo que debe regresar. ¿Está claro? ¿Qué pasó acá? Buenas, ¿está claro? Sí, señor. Sí, profe, sí. Entonces, nada, a Discord y hablamos ahorita. Profe, una pregunta, ¿el parcial sería la otra semana, el miércoles o el sábado? El día de clase. Les defino que miran que es el examen. ¿Listo? Ok, gracias. Bueno, listo, los dejo. Que les rinda. Vamos en Discord. Muchachos, no veo a la gente del B1. Está Diego Beltrán solo. ¿Dónde está Camilo Andrés? Los del B2. Andrés Nieto, Steven. Por ahí los de la 2 y la 1 también están solos. No está Juan Ángel. No está Raúl José. Me va a tocar habilitar que entreguen hoy la primera parte. Hoy mismo. Porque si no están acá. Pues, profesor, yo ya le traté de escribir a mi compañero Raúl y pues no me ha contestado a ver qué es lo que pasó con él. Igual creo que eran como 12 o 13, o sea, falta uno, pero allá faltan muchísimos. Pero ¿y cuánta gente hay acá? Hay 9, 10 acá en Discord y aquí hay 11, bueno, casi lo mismo. Bueno, en 10 minuticos solamente lo va a calificar a la gente que vea conectada en los canales. Cuéntame, Diego. Es que esperan, profe, ¿hay alguien por ahí que no tenga grupo? Sí, varios. Deme un segundo. Steven, ¿su compañero no vino? Steven, 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 ¿su compañero no vino? ¿Profe? Sí, le escucho. ¿Su compañero no vino? Sí, profe, es que estamos teniendo problemas con la entrada de Zoom y la entrada de Discord, porque, o sea, es que casi no se escucha en Discord o hay interferencia, entonces estamos trabajando por WhatsApp, o tocaría salirnos de Zoom y hablar solamente por Discord. Pero en Zoom no se está transmitiendo datos. En Zoom no hay nada de tráfico de red actualmente. O sea, ¿nos podemos salir de Zoom? No, pero le digo, pues si quiere sálgase, pero no se está transmitiendo nada en su ancho de banda, no está siendo afectado por Zoom en este instante. Te lo aseguro porque yo revisé. No, o sea, me refiero a porque el sonido se vuelve más, o sea, no sé, hay como no se Pero, escucha bien, o sea, se bueno, escucha muy suave. listo, pero trabajen acá. Su compañero entonces está. Listo, profe, Bueno, ya le digo a mi compañero. cuénteme, Junior. Hola, profesor, ya llamé a mi compañero Raúl y él me comentó que allá en el pueblo donde ahorita está, se le fue la luz cuando estaba entrando. ¿Pero va a entrar ahorita o no? No sé, yo le dije, pues él me dijo que apenas volvía la luz, de una vez se conectaba. Vamos, esperemos a ver si le llega o no. Pero mientras tanto yo voy a estar trabajando acá solo entonces. Listo. Bueno, a ver. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Tranquilo.
Juan David y su compañero. Profe, se le acabó de ir el internet. Bueno, hace como ya 10 minutos. No me contesta WhatsApp ni nada, pero él sí estaba ahorita en la clase y estuvo aquí un rato conmigo. Voy a ponerlo con alguien más, a ustedes dos, a ver si igual esto. Pues si vuelve bien, si no, pues igual trabajan con una persona, ¿listo? Listo, Práctico. Ahí está, con Diego. listo. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Listo. Acuérdense qué número es, ¿no? Porque no está. O sea, no puede acceder acá si se sale. Esa es la 3. Bueno, háganle y me muestro. ¿Yo, profe? ¿Cómo vamos? Bien, profe, aquí un error que no sé qué es, no sabemos qué es, que no doy. O sea, me dice que es una invalid sintaxis, pero no sé por qué. La G. La G cuando le dijo el input le faltó cerrar el paréntesis. La línea 14. Cuando le dijo el input, me faltó cerrar esta. Ay, no. Ujú. ¿Y por qué me botaba el error ahí abajo? Porque él piensa que a usted le falta. Le falta en otro lado. Ahí es porque la función no tiene el mismo nombre de arriba. Bueno, primero, esa función está recibiendo x, y, teta, t, la velocidad inicial y la g. Bien, la g tiene que ser un valor predeterminado. ¿Sí se acuerda cómo Pero yo le predeterminar puedo valores en poner funciones? No, no me acuerdo cómo se Póngale g igual 9 menos Ah, 9,8 o lo que sea. ah, Ahí sí, lo sí, tiene sí, como, sí. como positivo, listo. G igual a menos 9,8. Y ahí ya tiene un valor predeterminado. Usted no tiene que ponerlo abajo si no quiere. Ajá. Pero bueno, sí. Bueno, negativo porque creo que todas las funciones las tiene como positivo, ¿no? O póngale el menos en las funciones, como quiera. Ajá. Eso una. Y la otra, está regresando un print. La idea era que regresara 9,8. O sea, bueno, me refería. Bueno, sí, fue mi culpa. Póngale 9,8. En lugar de 9, punto. Ahí. Listo. Eh... Ah, ya está bien. Sí, ahí ya está bien. Le botaron un error abajo, ¿por qué? Tiro. Eh, Creo que Ah, de sub 0. X0 Listo. no lo está Bueno, recibiendo. el retorno que tienen ahí está regresando un print, Ujú. lo que les dije. No. Lo que uno espera que regrese es variables. Pero cuando le voy a, o sea, yo le puedo decir, sí, regrese X su final, Ajá. pero ¿y cómo la persona va a saber que ese es X final? Si no es, Porque está en la documentación, en la ayuda. bueno, ok. Bueno, x No, pero sí. final, coma, y final, coma, b sub x, coma, b sub y. Tiene que regresarlo todo. ¿Listo? Entonces cuando usted lo va a regresar, ese print en la línea 23 lo borra y literal va a colocar x final, coma, y final, coma, b sub y igual a tiro. ¿Sí? Igual a todas las cosas. Ahí le falta regresar cosas porque le faltan hacer más cositas. Pero entonces ese print, Ajá. bórrelo. Y tiro va a regresar las cosas que está regresando la función. O sea,
esas tres variables que acabo de escribir igual a tiro. Así es como lo uso. ¿Listo? Porque es una función que recibe 5 argumentos. Igual a tiro. Claro, ahí sí la llama. Mire, es una función que recibe 5 argumentos, un opcional y regresa 3. Por ahora lo tiene así, ¿no? Pero le falta todavía. Le falta la velocidad en X y le falta la parte de que regrese otra cosa si yo lo especifico. Ajá, sí, la velocidad, el ángulo de la velocidad creo que es. El ángulo. Y le falta la de X. Pero bueno. Lo del ángulo es que si el usuario introduce un valor diferente, por ejemplo, arriba al lado de la G puede poner otro valor opcional como una, no sé, un ángulo, o sea, ángulo igual a true, ¿sí? Si el ángulo es igual a true, entonces regresa en las posiciones, velocidades y el ángulo. Y lo pone como predeterminado falso, quiere decir que si la persona no lo introduce, entonces solamente regresa 4. Puede ser, depende de cómo lo vaya a solucionar. Sí, Ahí sí, todavía le listo. falta esa parte, ¿listo? Pero de resto ahí ya le debería funcionar bien. Diego, ¿y usted por qué no me pregunta? ¿Usted por qué siempre le dice a otro? Pregúntele, pregúntele. Profe, es que lo que pasa es que él está manejando eso, pero yo dije, uy, no, pero que el error, yo veía el código y estaba pues perfecto, y yo dije, pero tan raro no corre. Entonces yo le dije, no, pues preguntémosle al profesor porque ya es... Cuando usted no cierra un paréntesis, él piensa que lo que sigue también hace parte del eval. Entonces por eso bota el error en la línea que no es. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo, profe. Diego, ¿y usted cuándo va a compartir su pantalla y mostrar ahí el programa que usted hace y cómo trabaja? Profe, sí, esto, para la próxima yo muestro la pantalla para trabajar. Bueno, dale. Chao. Esta vez el compañero me ganó. Bueno, profe, gracias. Listo. ¿Cómo van? ¿Qué va a tener? Ya estoy viendo su pantalla, ¿Aló? Adrián. ¿Ya? Ok. Profesor, así tenemos el código bien. O sea, ya lo comprobamos. Este es el primer punto. Espera. Estructurado y... Sí, pero o sea, les dije, esas funciones no me van a imprimir absolutamente nada. Regresan de la función cosas. Al final, no, al sí, pero final es del para print, tener al una final del referencia. print, no, pero al final del print colóquese Sí, acá tengo una. que poner return Ajá, y los valores que queremos representar. Entonces, return. Y ponemos, por ejemplo, bt, coma, perfecto, eso es. beta Y 2. cuando la llame, acuérdese hacer asignación múltiple, ¿no? ¿Cómo? Cuando la llame, asigne múltiples valores, o sea, a la izquierda va a llamar bt, teta 2, yf igual a tiro con todos los argumentos. Sí, Ujú. porque ella va a regresar muchos valores, entonces está esperando también que usted le ponga muchos argumentos. Listo, muy bien. ¿Qué duda tenía? Listo. Pues esa fórmula sirve para cualquier tiro y pues obviamente a dar valores más allá del negativo, ¿verdad? Sí. Para, por ejemplo, el eje Y. Entonces, mi pregunta es si nosotros debemos limitar esa caída para el punto 2, si es necesario para el punto 2, esa caída la debemos limitar hasta que sea 0, que cuando sea 0 se rompa el código y ya, Exacto. o, o es preferible hacer todo eso en una nueva función. O sea, limitamos esta para luego esta función definirla en la siguiente función o Mire, la siguiente función que sea parte de... tiro con que regrese esas cosas está bien para su primera función, ¿sí? Le Ujú. falta hacer las otras dos. Pero cuando se implemente el código, sí podría llegar a colocar que cuando... ¿cómo se dice? ¿Cómo fue que le puse esa función? Cuando llega al suelo, se me olvidó. Ajá. Ah, ¿dónde está? Ok, la comprobación de si llegó al suelo, ¿sí? Si la comprobación es falsa, o más bien, mientras la comprobación sea falsa, entonces ejecute lo siguiente. Entonces usted pone ahí tiempos a correr, o sea, el tiempo a funcionar. O sea, una vez la comprobación de llegó al suelo es cierto, o sea, la Y fue menor que cero, entonces el código termina. Voy a poner un while de ese tipo. O coloca Ok. un while true, o sea, que siempre se esté corriendo, y le pone si la comprobación de que mi y es menor que cero fue cierta, entonces un break.
pero tiene que romperlo de alguna manera. Se verá si lo pone a Entiendo. iterar, lo Entonces, pone a iterar hasta que, mientras que y sea mayor que cero, o lo pone a iterar infinito y luego lo rompe cuando la condición se cumpla. Pero o sea, entonces, la primera parte es eso sin los print, ¿no? sí, lo entiendo. Es que los pines es como una referencia. Podemos borrarlo cuando sea porque ya está definido acá. Ok, ¿y qué es beteta? De hecho, La se puede. magnitud de la velocidad. BT es velocidad total en cualquier punto. O sea, solamente magnitud. Definida acá como Bueno, pues al cuadrado más el yo le había cuadrado. sugerido era componentes, ¿no? Pero si lo hace funcionar así, perfecto. La idea es que recicle No, mira, código. acá es válido. Acá está estructurado y si es congruente. Ok, esto, o sea, no necesita la velocidad en Y. Esa es mi pregunta. ¿La velocidad en Y? ¿En qué sentido? ¿Para imprimir o para una ecuación? Para la altura máxima de pronto la puede necesitar. Pero bueno, no importa, ya tiene la idea bien, está funcionando. Usted verá después si imprime la velocidad en Y y X o con la velocidad total le funciona bien. ¿Listo? Ok, listo, entendido. Pero tenga en cuenta que de pronto necesita la velocidad en Y. No sé cómo lo vayan a hacer. Listo, muy bien. O sea que no importa, puedo dejar este código normal y no poner el break acá, sino definirlo en el siguiente código. O sería mejor acá también hacer lo mismo Ahí la se siguiente hace toda función. la cinemática. En ese código se hace toda la cinemática. O sea, en esa única función Sí, tenemos que claro. definir también las otras dos condiciones. La cinemática, no, me refiero, la cinemática está acá. Y la lógica de puntos especiales, de altura máxima, de distancia horizontal máxima, etcétera, en sus funciones correspondientes. Ah, ok, listo. Entonces aquí todo lo de Entiendo. cinemática, ¿listo? Si necesita calcular la velocidad en Y o algo, acá. ¿Y Keren qué dice? No, profe. No. Ah, bueno, listo. Entonces, ahí sigan, van bien. Cualquier cosa me pregunta. Listo, profesor. Ahí está todo mezclando las dos cosas, ¿no? Me imagino que después tendrán que separarlas. Tendrán que separar las funciones del código como tal. O sea, profe, Ujú. tenemos que entregar los 3 puntos en un solo código. Es que los tres puntos son tres funciones que yo importo como un módulo. O sea, tiene que ser un Ah, ok. módulo. Y ahí creo que les hablé de que esté documentado, ¿no? O Sí. sea, que yo debo importar el módulo. Import lanzamiento parabólico. Y me diga, tiene tres funciones, mire la ayuda, así se utiliza. Y que todo sea congruente. Y en otro archivo ustedes van a utilizarlo. Común y corriente, como si fuera un usuario, lo Ah, importan y lo listo. utilizan. Lo único es que pues van a entregar un solo documento, entonces ahí les puse que separen el código con numeral y dos estos símbolos de porcentaje y ya, como para tenerlo separado. Listo, profe, gracias. Listo, Muchas gracias, profesor. cuéntenme. Hola, profe, una pregunta. Es que Sí. estábamos pensando si, pues, para esto de que la función arroje el ángulo dependiendo de si el usuario lo quiere, podríamos utilizar, o sea, esto de input. O sea, que la función le pregunte al usuario. No, no es lo ideal. Lo ideal es, por ejemplo, ¿qué pasa si yo no pongo mi valor de G? El programa ya toma el valor predeterminado de menos 9,8 metros sobre segundo. Sí, al cuadrado. Pero si yo coloco otro valor de G, o sea, si yo le especifico al programa, no, mi G tiene que ser, no sé, 2 a menos 2 metros sobre segundo al cuadrado, entonces él funciona. Pero si yo no lo coloco, el programa también. O sea, tiene una función que me recibe, no sé, 5 parámetros más un parámetro opcional. ¿Listo? Ahora, si yo pienso que también necesito que el usuario puede llegar a pedir el ángulo para utilizarlo en otra función más adelante, entonces tendría que pensar en darle un valor opcional para la gravedad y darle un valor opcional para si el usuario quiere ángulo. O sea, si el usuario coloca en su argumento ángulo igual a true, entonces la función me regresa a adicionar el ángulo. O sea, son dos cosas ahí que deben estar como código opcional. Sí, en los argumentos de la función. Si me muestran una pantalla les puedo decir cómo es. Ya le comparto mi código, profe. Me avisa cuando pueda dar mi pantalla.
Listo. Mira, ahí recibe tiro. Perfecto. A, dale 2 puntos a la. Ajá, ahí. Coloca de 2 puntos menos G. Menos 9,8, mejor dicho. Perdón, 2 puntos no, igual, qué pena. Ah, bien. Listo, ahí ya el usuario no tiene que poner la G. O sea, no tiene que darle la aceleración. ¿Listo? Es opcional. A menos que lo Sí, redefina. exacto. Entonces ahí es una función que recibe 5 parámetros. Y la aceleración como el sexto, pero opcional. Si el usuario no la introduce, ella funciona. Y también deberías escribe ángulo igual a false, falso. Ahí mismo como argumento. Bueno, pero pues teta ya lo que tienen ahí como el teta cero, ¿no? El teta de lanzamiento. Yo lo que me refiero es el ángulo final, no sé qué le van a poner, un beta o algo así. Bueno, en fin. Entonces, dentro de tu función debe estar implementado alguna cosa que diga, si teta es igual a falso, él me va a regresar, así como tú lo tienes. Uy, espera. Ese retorno está regresando una cadena de caracteres, ¿no? Sí, es para que diga posición igual a... Pero no lo vamos a utilizar así todavía. O sea, ahí yo prefiero que me regrese las variables sueltas. X, Y, V, teta, todo sin una cadena de caracteres o una... De hecho, ahí te está regresando es una lista de cosas. Entonces yo Ah, ok, no puedo, o entonces... sea, yo no puedo imprimir la función de tiro parabólico directamente. Tengo que por fuera también repetir X, Y, V, teta igual a la función tiro parabólico. Y luego si hago print de X, Y, teta. Listo, entonces ahí te está regresando una lista de cosas porque tiene un paréntesis. Por eso que ya te muestra como con paréntesis en el print. Entonces la idea es que te regrese cosas individuales. Te regrese las cosas separadas por comas. Listo, arreglas Ah, aparte del ok. return y ya no la puedes hacer print, sino que haces asignación múltiple. ¿Sí se acuerdan? A la izquierda del igual coloco muchas variables y a la derecha una cosa que me regresa muchas variables, que es esto. Y cuando lo tengan me avisan. Vale, bro. Cuéntenme. Profe, cuando acá en la primera parte es de que la función reciba los datos, ¿es a través de un input o de otra función que al llamarle ingresa esos datos? Espere, otra vez, que la función reciba los datos. No, la misma función en sus argumentos, o sea, entre paréntesis, recibe x0, y0, sub 0 y teta sub 0. Y también recibe Y, g y también recibe una confirmación de teta como valores opcionales. O sea, una función que recibe argumentos opcionales. Muéstrame qué lleva. ah, listo. No, pues yo había puesto el input, No, pero una función pues que me recibe, o sea, la función me va a recibir 5 cosas, por ejemplo. ¿Listo? Y me va a regresar como que Listo, otras profe. Listo, cuatro profe. o algo así. Cuando la tengan me avisan. vale, pero o sea, en el caso de que, o sea, la pregunta de si cambiar la afirmación, también la respuesta viene desde afuera, ¿cierto? O sea, si se cambia la aceleración, no se pregunta dentro de la función, sino que ya viene desde afuera. Es que si el usuario especifica la aceleración, escuchándome como... Ah, vale. Ok. Listo, sí, sí. Si el usuario especifica la aceleración, la recibe, no pasa nada, pero recuerden en funciones. O sea, primero los valores obligatorios, luego los valores opcionales. Si yo Sí, no lleno los listo, opcionales, profe. entonces ya están predefinidos. O sea, en los argumentos está g igual a tal valor, menos 9,8. Entonces, si el usuario no especifica g, ya g vale 9,8. Es una función que recibe entonces de 4 a 6 cosas. ¿Sí? Porque los dos últimos argumentos deberían ser opcionales. Sí, Pero les listo, digo, escríbanla y me muestran, porfa. listo, Porque profe. no sé Entonces si ya, me queda... y cuando me vayan a mostrar que sea con pantallita para mirar qué es lo que tiene. listo. Sí, ya la cambio y vuelvo a llamar entonces. Listo. Gracias. Cuéntenme.
Sí, te estoy viendo Hola, pantalla. profesor. Profesor, la duda que yo tengo es con respecto al planteamiento del problema. Que Ajá. dice, si el usuario lo desea, la función no devuelve un booleano, sino otros valores. Entonces, o sea, y el usuario no somos nosotros, el usuario es el que está utilizando el programa. Sí. Entonces, nosotros debemos poner como una especie de comprobante que nos diga, bueno, el usuario desea conocer el ángulo o no, y que él nos diga sí o no, y pues con respecto a eso, mostrar el ángulo o no mostrar. Listo. Cuando uno hace eso en funciones, uno simplemente le coloca un true o un false a lo que usted necesita o quiera. Es decir, usted ahí en el argumento, a ver, para empezar, esas funciones de velocidad y de posición mezclas en una sola. No sé, cinemática. ¿Listo? Y están perfectas, solamente que regrese PX, PY y BX, BY. ¿Sí? Ajá. Bueno. Y entonces, en caso de que el usuario desee conocer el ángulo, entonces se le devuelve también el ángulo. Pero Listo, él tiene que exacto. especificarlo, ¿no? Entonces coloquémoslo ahí. Después de la A, en la posición, que creo que es como la que tiene mejor escrita la parte inicial, el argumento. Colóquele ahí después de la A. ¿Quién está hablando? Frankie, ¿Qué pasó? ¿le están hablando a usted? Porque usted ¿Es a mí? Sí. Es que yo aquí estoy mirando aquí cómo era para poner esto, el discriminante. Señor, ¿cómo es la cosa, profesor? Ahorita, mire, después de la A, coloques ahí una coma. Acá arriba. En la línea 24. Ah, la 24. Por acá. En la función. Ah, coma. Ajá. Y coloques ángulo igual a falso, false. Ángulo, teta. No, o sea, ya tiene la variable teta. O sea, que si el usuario quiere conocer o no el ángulo. O angle, entonces. No, pues es que mi pregunta era solo esa, o sea, que si debíamos incluir esa parte, porque la habíamos interpretado mal y nosotros pensamos ponerla que siempre mostrar el ángulo. Entonces ya luego como que No, dijimos pero que ahí donde estábamos, en la 24. Espere, que lo coloco. en la 24, Sí, ahí. como un Ajá. parámetro de entrada. Exacto. Entonces. Colóquele ahí un ángulo. angle igual a false, por ejemplo. Igual a false. Listo, mayúscula primera. Entonces. ¿Mayúscula dónde? La F. La primera. Ok. Listo. Entonces, ese es el valor predeterminado, ¿sí? Entonces, si el ángulo es igual a false, me va a regresar solamente posiciones y velocidades. Pero si ese ángulo es verdadero, es decir, si el usuario especifica el ángulo como verdadero, me va a regresar a mí a posiciones, velocidades y el ángulo. ¿De acuerdo? Con eso le puede funcionar. Aquí escribo ahora el ángulo. Bueno, y pero todo. no, pero sí el ángulo, sí el ángulo. Bueno, pero ahorita lo cuadran. Y la A, ojo. Tiene que tener un valor predeterminado. La A también colóquele el valor de menos 9,8 a la A en el argumento en la línea 24. Entonces A igual a 9. Ajá. Creo que le toca negativo. Entonces, o sea que el usuario le toca negativo porque lo definió todo como positivo abajo, ¿no? 9.8, 9.8. Eso. Le toca negativo. Acá negativo, sí. Bueno, ahí o en el argumento, como sea. Y ojo que en el argumento usted puso 9,8. Ajá, 9.8. Ponga el punto. Perdón. Listo. Ya, ahora mire lo que tiene que ingresar el usuario. Solamente 5 cosas son obligatorias. ¿Sí? 5 cosas son obligatorias, pero recibe hasta 7 argumentos que son opcionales. O sea, la aceleración 9,8 y el ángulo, pues si lo quiero o no. Ajá, pero entonces si el usuario no quiere, no introduce esos valores y la función funciona maravillosamente. Ahora, si el ángulo es true, entonces va a regresar 5 cosas. Si el ángulo es false, regresa 4. Y metan en esa función, en lugar de posición, pónganle, no sé, cinemática, lanzamiento parabólico, lo que sea, metan también la velocidad. Y ya. ¿Acá? Para que revuelva, para que devuelva todo en... Ajá, mezclen las dos primeras funciones. Ok, listo. Pues solamente les pido 3. Uno dentro del if y el else if puede poner varios returns, ¿no? Exacto, exactamente. Listo. Se puede poner otra todos los pregunta, retornos que acá, se quiera, señor. Pues si yo quiero, digamos, que me vuelvan todas las funciones varios valores, entonces puede estar separado por coma. Perfecto, acá, mire, perfecto. X, ¿sí? Sí. Okay, pero cuando las vaya a llamar, tiene que asignar esos valores. Sí, ahorita en el print, sí. O sea, bueno,
Me poner refiero x, me refiero y, exacto, es z igual a igual a la la función. función P que recibe tal cosa. Ok, Ya. ok. Listo. Listo, profe, Listo, gracias. profesor. Bueno, me Gracias. avisa. Esa era la duda. Hasta luego. Hasta luego. Cuéntenme. Listo, profe, ya creo que lo tendría, ya comparto pantalla. Listo. Entonces, acá sería esta parte. Ingresan estos valores fijos y estos ya quedan como opcionales. Perfecto. Bueno, le Ahora, falta del return, está regresando XY, le falta de su X, de su Y y ya. O sea, a las dos returns, ¿no? Que regrese posición y velocidades. listo, listo. ¿No Y más? se podría, para el siguiente, la siguiente función, Ujú. ver que los valores que recoge sean opcionales. Perfecto. O sea, No, está sí, bien así, está bien así. porque, por ejemplo, si acá, o sea, llega a salir la función y ponen que sea true, da un error porque está entregando 3 variables y tengo solo para guardar 2. ¿Hay alguna manera de que no bote error en ese caso? ¿Cómo así, cómo así, cómo así? ¿Qué parte? ¿En entry? Acá. En el floor. Acá. Muestre, córralo. No, O mentira, sea, déjalo ahí, déjalo ahí. acá va bien, pero por ejemplo, si le agrego estos para que dé el valor del ángulo, Ajá. me da el error porque esperaba 2 y me devuelve 3. Sí, ¿Hay claro. alguna No, pues de cómo? pero usted necesita el ángulo para la condición del piso. No, pero o sea, digamos en un caso de que siempre me devuelva tantos valores y que yo pueda como omitir ese último valor. No, Igual pues. tendría que almacenarlo. No, realmente no. Eso ya depende de si su función tiene lógica o no recibir el quinto valor. Ah, Sí, no hay de otra. o sea, es mejor. Después lo podemos ver que lo podemos guardar como en un vector, en una lista, esas cosas que devuelve. Entonces podríamos llegar a pensar en no usarle el tercero, el último. Pero así como está perfecto. Solamente con dos. Listo. Vale, profe. Le faltan las velocidades, ¿no? Sí, listo, ya los agrego. Porque la Gracias, profe. misma comprobación, o sea, el mismo argumento de Flor le sirve para cuando llegue a la altura máxima. Sí, perfecto. Bueno, muy bien. A ver. Cuéntenme, ¿cómo van? Hola, profe, es que, bueno, ya hice lo que me dijo Ujú. y estos son los resultados que me arroja. No sé si tengo que hacer algo más, o sea, para que sea más claro o cómo. Voy a mirar. Sí, parabólico. Perfecto, está muy bien. No sé si hay alguna forma de ponerle nombre a esto o eso ya se puso que se quede así. Porque estás haciendo un print. Pero cuando tú vas a copiar, o sea, copia los argumentos de la línea 47. ¿Esos? Sí, esos de ahí. Y los pegas en lugar del print. O sea, borra el print de la línea 50. O pégalo ahí mismo y copia los argumentos del print de la línea 50. ¿Cómo así? O sea, pégalos ahí los que ya copiaste. Ahí. Y le das igual y tiro parabólico como lo llamaste en el 50. Listo. Ese beta no necesitas ponerle paréntesis, ¿no? El de la línea 50, de la línea 49, esa no necesitas por paréntesis. Muy bien. Ahora, córrelo. Quítale, te quedó un paréntesis sobrando. Ahí en ese. Ese. Perfecto. Creo que eso es claro. Ujú.
Ahora tú ya tienes lo que devuelve el tiro parabólico almacenado en las variables. Entonces tú puedes imprimir en las variables individuales, no el resultado de Ok. tiro parabólico. Y ahí sí ya no te va a generar esa lista tan fea que te está generando. Ok. ¿Listo? Ahí sí ya, exacto, pruébalo. Imprimir las variables tal cual. De hecho puedes copiar y pegar la línea 49, ¿no? El pedacito pues. ¿Sí? Ok, vale. Vale, listo, profe. Listo, muy bien. ¿Algo más? No. Bueno, Eso sería lo que tocaba hacer hoy, ¿cierto? Lo que tocaba mostrar. es que mucha gente no vino a clase. Hubo dos grupos que tocó unirlos. Sí, claro, muy bien. Vayan pensando cómo hacer la condición de altura máxima y de cuando llega al piso, ¿no? Listo, profe. Vale. Porque se asustaron cuando dije que va a tocar pedir la tarea. ¿Cómo? Se asustaron cuando dije que va a tocar pedir la tarea. Sí, claro. Pues es que no vienen a clase, está como complicado. Bueno, que les rinda. Vale, profe, gracias. Bueno, gente, entonces sigan trabajando. Terminamos el sábado. Creo que me preguntaron casi todos en el Discord, pero hay unos que todavía no sé cómo van. ¿Listo? Entonces, cualquier duda, pues ahí mismo seguimos. Y si no, entonces el sábado terminamos, ¿de acuerdo? Para terminar la clase. Listo, profesor. Bueno, Hasta luego. que descansen, que esté muy bien. Listo, profe. Hasta luego. Listo, Hasta profe, luego. hasta luego, que esté bien. Hasta luego.